Mi nombre es Scarlett Lisbeth Aguilar Calvert. Les doy la bienvenida a la cápsula de la asignatura Gestión por Competencias de la carrera de Gestión de Talento Humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy disertaré sobre el tema Historia y evolución de la gestión del talento humano por competencias. Antes de profundizar en este tema, hay que recalcar que nuestra disciplina, los colaboradores o el personal es el recurso o el bien más importante que la organización tiene para alcanzar el éxito. Eso se conoce como ventaja competitiva. Teniendo en cuenta esto, podemos empezar de una manera cronológica para comprender de mejor manera. Empezamos en el siglo XXI, conocido como la Revolución Industrial. Dentro de esta revolución industrial surgen dos autores reconocidos, Taylor y Fayol. Aquellos autores mencionaron que el colaborador o el personal simplemente era como una extensión de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se basaban en cuántos productos un colaborador podría realizar en un día, en una semana o en un mes. O sea, solo se basaban en la paga de nóminas, en la parte de los horarios, establecer horarios, normativas y el salario. Eso es lo que se basaba dentro de esta revolución industrial o dentro de esta época. Era algo administrativo, algo mecánico, como su propio nombre lo indica. Por ende, la única motivación que un trabajador tenía dentro de esta época era la parte salarial. Hay que reconocer que la remuneración económica no era ni la cuarta parte del que un trabajador realizaba por la empresa. ¿Qué quiere decir? Que su productividad era mucho o era exigente sin tener en cuenta las necesidades básicas, y la parte salarial era mucho más mínima. Aquí también se toma en cuenta lo que es los sesgos de género, que es de hombre y mujer. Aunque los hombres tenían un poquito más de las necesidades básicas que un trabajador debe tener en óptimas condiciones, las mujeres eran mucho menos, eran recapacitadas o eran excluidas de estas necesidades. Pasando de esto, la revolución o la historia cambió en 360 grados, ya que empezamos en los años 70, principalmente siendo un poco más eficaz en 1973. Aquí surge el investigador David McLeish. Este investigador propuso que no solo se necesita conocimiento, títulos, sino también habilidades, actitudes que el trabajador puede aportar a la organización para mejorarla, para optimizarla. Y aquí también se basa un poquito más en la calidad del producto y sobre todo en las necesidades del trabajador, las necesidades óptimas que él mismo necesita para una buena, podemos mencionarlo, para ejercer de manera adecuada su trabajo. En este investigador hace una fuerte crítica a las diferentes organizaciones para mejorar este punto. Lamentablemente esto se dio en la Segunda Guerra Mundial, y si bien es cierto, algunas empresas tomaron iniciativa, no todas las realizaron, ya que simplemente ellos se basaban en captar candidatos óptimos con conocimientos, más no mucho en enfocarse en las habilidades del mismo. Seguimos así en esta evolución hasta los años 90, en donde surge una gran investigadora, y quiero recalcar que además de ser mujer, era latinoamericana. Aquella mujer conocida como Margaret Hayes fue aquella que propuso lo que hoy se conoce como iceberg organizacional. ¿Pero qué es el iceberg organizacional? Aquí tenemos una imagen en donde tenemos la punta y la parte sumergida del agua, la parte que nosotros no podemos ver. Dentro de la punta podemos ver todos los beneficios, como resultados, cuando una empresa gana al año, la producción de la misma, los objetivos que cumple, todo lo bueno, lo positivo de una organización. Mientras que la parte de abajo es lo que nosotros no vemos. Aquí es donde entran los conocimientos, y aparte de los conocimientos, las habilidades del trabajador. Ya que un trabajador que se adapta rápido a solucionar problemas, optimiza la organización, y pues eso sigue viendo la punta, los beneficios de aquello. Entonces, aquí vemos resolución de problemas, de conflictos, adaptarse, habilidades que se ponen en práctica para que la punta siga subiendo y pues siga viendo más beneficios para la organización. Eso es lo que nuestra gran investigadora pues propuso en los años 90. Aquí también surge o comienza ya a surgir lo que es el concepto de conocimientos, competencias en realidad. Pero,
¿Qué son aquellas competencias? ¿Qué es lo que hace que la empresa tenga esa ventaja competitiva? Como lo mencioné, son las competencias. Esas son habilidades, actitudes, la forma en la que un trabajador se adapta rápido a una organización. Esto permite que la empresa tenga ese plus dentro de un gran ámbito de un mercado competitivo. Eso se conoce como competencias. Y finalmente tenemos la edad moderna, en lo que ahora estamos. Gracias a toda esta evolución que vino desde la revolución industrial, que solo era mecánico y administrativo, ahora se lo conoce como la gestión por competencia. Esto quiere decir que ahora sí los colaboradores son vistos como el recurso o el bien más importante de la organización, en donde no solo se ve las parte teórica que el colaborador tenga o que pueda ver sus capacidades, capacitación, sino más bien se basa en las habilidades. Cómo esos conocimientos los pone en práctica en un escenario, cómo aquellas habilidades pueden surgir y pueden ayudar a la empresa y sobre todo al colaborador. Aquí también nace lo que se conoce como diccionario de gestión, diccionario de competencia, en donde se le otorga aquel diccionario a los recursos humanos para ver y medir sobre todo aquellas capacidades para obtener el mejor candidato. Entonces, podemos reconocer que dentro de toda esta evolución hay 3 aspectos fundamentales que se deben de aún reconocer, que es el saber, que como vemos, los conocimientos, la parte teórica, la parte de investigación, la parte de los conocimientos que el colaborador tiene y aporta a la organización. Tenemos el saber hacer. Aquí es algo fundamental que muchas organizaciones ya se enfocan ahora sí con mayor detalle. Sabemos cómo ven esas habilidades, cómo surgen esas habilidades, esas competencias y lo ponen en práctica en una situación. Mucho más fácil en la resolución de un conflicto. Y finalmente el saber ser, que son las actitudes. Esa se enfoca un poquito más en lo que conocemos como el clima, la cultura organizacional, en cómo el colaborador tiene esa actitud positiva, cómo se lleva con otro colaborador, haciendo un clima y cultura organizacional positiva y sobre todo los nuevos capacitadores o los nuevos colaboradores se adaptan a esa organización, siéndola de más éxito. Podemos entender entonces que gracias a esta evolución, gracias a todo este proceso que fue, ahora tenemos empresas que no solo se basan en lo que es habilidades, no solo se basan en conocimiento, sino que es la unión de los dos lo que permite que una empresa tenga una competencia o una ventaja competitiva dentro de un mercado que es totalmente volátil. ¿Qué quiere decir? Que está en constante cambio, que está en constante evolución, que aquellos conocimientos se pueden caducar, aquellos conocimientos pueden extinguirse y ahí es donde entran las habilidades de un trabajador. Podemos entender entonces que una organización no solo necesita las competencias o las habilidades, el conocimiento o las actitudes. La unión de estas dos permite que una organización tenga productos de calidad, ventaja competitiva como lo vengo mencionando, también tenga ese plus dentro de las organizaciones y siga viendo el iceberg organizacional en donde la punta sigue surgiendo, en donde siga habiendo beneficios para la organización y sobre todo para los colaboradores. Ahí también entra lo que es el talento humano, los recursos humanos. Hay que entender que el talento humano es aquel que prioriza, que permite mejorar la calidad del trabajador, permite mejorar aquellas habilidades. Así como el conocimiento pues también se caduca, llegará una época en donde el conocimiento se caduca, las habilidades pueden llegar a caducarse, pero es un poco más difícil. ¿Por qué? Como su propio nombre lo indica, las habilidades es aquel que surge, es aquel que se sigue manejando, es aquel que el propio trabajador, a pesar de todo el trabajo, pues son las habilidades que va surgiendo por las diferentes ocasiones, problemas que se pueden llegar a surgir. Un ejemplo mucho más claro de esto lo vamos a poner con un médico. Un médico que aquel que tiene una experiencia de unos 10 años, un conocimiento realmente extenso, pero le falta lo más importante, la parte humana, la parte de las capacidades, de las habilidades. Una de esas es la comunicación. Si aquel doctor
no puede comunicar de mejor manera a sus demás compañeros, no puede comunicarse, no puede adaptarse a las diferentes situaciones, aquellos conocimientos caducan, se extinguen. Y al final llegará una época en donde esos conocimientos pues ya no surjan, ya no sean necesarios. Se necesita ser rápido, se necesita adaptar a estos nuevos cambios. Siendo ahora que las competencias y sobre todo el tiempo pasa tan rápido que aquellos conocimientos hay que ir reforzando. Siendo así que ahora las organizaciones mezclan muchísimo, ya no solo se enfocan en una hoja de vida grande con capacidades y habilidades y conocimientos, sino también se basan un poco en lo que es cómo ese trabajador puede surgir una nueva habilidad dentro de las organizaciones. Es aquí donde también se marca el inicio de cómo las organizaciones apoyan ahora sí a su personal. Recalcando un poquito desde lo del inicio, desde los inicios del siglo XXI, en donde solo se basaban en revolución industrial, algo mecánico, algo automático, ahora las propias empresas realizan o fomentan no solo espacios buenos para que sus colaboradores tengan un buen aire, un horario adecuado para su alimentación, para sus idas, salidas, también ya estamos en la parte de, por ejemplo, madres, en donde les da un poco más de extensiones, de poder salir, de poder también lo que se conoce como las remuneraciones económicas, horas extras que también ya surgen dentro de esto. Quiere decir que las organizaciones ya apoyan a su colaborador. Siendo esto, entendieron que como ese es su recurso más importante, muchas empresas hacen lo que es capacitaciones. ¿Qué quiere decir? Capacita a su trabajador para que sigan surgiendo esas habilidades. Siendo así que muchas veces organizaciones mandan a su colaborador a otras organizaciones para ver el clima, cómo se desempeñan en otros países, para tener en cuenta esas evoluciones y seguir eso teniendo como ventaja competitiva. Podemos ver que a lo largo del tiempo, como todo evoluciona, como todo cambia, ahora el trabajador es la base de todo. Hay que tener en cuenta mucho lo que es el iceberg, lo que es la parte mecánica, ya que sin estas dos evoluciones, sin esta evolución que es constante y seguirá siendo constante, es adecuado tener en cuenta lo que es el talento humano. Esta área que solo se enfoca en contribuir al personal, en cómo ver que el personal no haya conflicto, un buen clima laboral, cultura organizacional, no solo en la paga de nóminas o de salarios, en el cumplimiento de horario, sino también en cómo la organización y sobre todo el colaborador surge una alineación. ¿Qué quiere decir alineación? Surge una respeto, solidaridad hacia la organización. Eso quiere decir que el colaborador ya no solo se enfoca en sus objetivos personales, sino también en colaborar con los objetivos de la organización, en colaborar para que la organización siga produciendo, ya que ahora entiende que si el colaborador tiene su espacio adecuado, tiene una buena capacitación, un buen desarrollo, lo que permitirá es que la organización siga produciendo más. Por ende, el colaborador también ya surge y da esas habilidades, sigue aprendiendo de esas habilidades, de esos conocimientos, porque sabe que no más es solo una motivación salarial, que ahora sí es una muy buena remuneración de acuerdo al trabajo que va haciendo, de acuerdo a las diferentes áreas, sino también ya existe esa confianza de mejorar y de apoyar a la organización. Podemos concluir a lo largo de toda esta investigación, como lo vengo repitiendo, es que si un colaborador es adecuado para la organización, no solo se basa en conocimientos y habilidad, sino también en cómo éste puede surgir y puede ayudar a la organización teniendo ventaja competitiva. Quiere decir que une lo que es la competencia individual, las habilidades individuales y el objetivo, hacia dónde se dirige la organización. Uniendo estos dos factores, la organización tendrá una buena productividad, no solo en masa, sino en calidad, en beneficio de la organización y del colaborador. Aquí también, como mencioné, surge lo que es talento humano y recursos humanos, que apoya a la organización a no dejar que el individuo, o en este caso el colaborador, tenga o deje esa confianza en la organización, sino más bien que se siga impulsando hacia la misma.
que sigue impulsando y mejorando y apoyando a la organización. Así como el trabajador apoya a la misma, pues a él mismo apoyará a la organización. Gracias por acompañarme, gracias por mirarme y escucharme. Espero que los conocimientos hayan sido de ayuda para sus procesos de gestión de calidad y de productividad. Hasta una próxima.